Buenas tardes a todos, mi nombre es Pedro Antonio López Aragón, estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y el día de hoy quiero compartir con ustedes una presentación sintetizada de mi trabajo de grado en la modalidad pasantía. El trabajo se denomina Aplicación de conocimientos en la descripción y análisis de ensayos e informes de suelos para proyectos de cimentaciones enfocadas al proyecto Ecoparque Solar Las Cira Infantas. Este trabajo contó con la asesoría del docente tutor Julio Esteban Colmenares Montañez. El objetivo general es brindar apoyo técnico para las actividades de diseño geotécnico relacionadas con la cimentación de paneles solares. Tiene cuatro objetivos específicos. El primero, elaborar un estado del conocimiento sobre el diseño de cimentaciones para paneles solares. El segundo, estudiar las herramientas y metodologías disponibles para generar un inventario geológico de la zona de estudio sobre la cual se presentan afectaciones a la geotecnia del proyecto. El tercero, diseñar un programa adecuado de exploración y ensayos para determinar las propiedades físicas y geotécnicas del perfil de suelos, que permite elaborar un modelo geológico y geotécnico de la zona. Y el cuarto, proponer alternativas de diseño y recomendaciones constructivas para la implementación de paneles solares. Este trabajo de pasantía se está desarrollando en la empresa IGL Ingeniería y Geotecnia SAS, una empresa que lleva más de 45 años haciendo estudios de consultoría en el área de la ingeniería geotécnica. Destaca por la estabilidad de taludes, estudios de estabilidad de taludes, de oleoductos, gasoductos y poliductos, proyectos hidroeléctricos y puentes y túneles, entre muchos otros. Entonces, los proyectos de ecoparques solares están enmarcados en la estrategia de transición energética que ha venido implementando Ecopetrol desde el 2018 con cuatro ejes principales. El primero correspondiente a la descarbonización de operaciones, el segundo con la reducción de emisión de gases a la atmósfera buscando certificaciones de emisiones neutras de carbono, el tercero correspondiente a la transición energética que viene ligado con el planteamiento de proyectos de energías renovables no convencionales, en este caso destacando los ecoparques solares. Entonces, este proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, en el campo petrolero La Cira Infantas. Tiene 53 hectáreas, cuenta con 1.343 mesas de paneles solares. Se proyectan dos vías de acceso y dos zonificaciones geotécnicas principales de acuerdo con los estudios de suelos. La primera correspondiente a suelos de arcillas, como se observa en la figura en color rojo, y la segunda correspondiente a suelos compuestos de arena, como se observa en las manchas de color verde de los mapas. Entonces se tomaron muestras a partir de 27 perforaciones para determinar las propiedades mecánicas de los suelos. Este es un esquema de las mesas de paneles solares. Son tres tipos de mesas. La más grande tiene 24 metros, la más pequeña 8 metros y todas tienen un ancho de 3 metros. Este proyecto tiene la particularidad de que las cargas críticas que se aplican sobre los paneles son producto de las fuerzas del viento que van a generar un efecto de extracción sobre los paneles solares, sobre las mesas de paneles solares, por lo cual el estudio geotécnico se concentra en hacer un cálculo para evitar que estas fuerzas pongan en peligro la estructura de los paneles solares. Entonces, de acuerdo con el estudio de diseño estructural, se tiene que desarrollar una fuerza en la cimentación mínima de 19 kilonewtons y se debe considerar un factor de seguridad de 2.0 a partir de la NSR 2010. Entonces, en el estado del arte se delimitan tres metodologías principales para el cálculo. La primera correspondiente a pilotes por fricción con el método lambda, alfa y beta, la segunda correspondiente con placas de anclaje, pilotes con placas de anclaje, y la tercera a pilotes helicoidales que desarrollan dos submetodologías que es carga individual y carga cilíndrica. Entonces, estas son las expresiones matemáticas básicas para el cálculo de pilotes a tracción. Consideran el esfuerzo efectivo de los suelos y la resistencia al corte no drenado como las propiedades mecánicas más importantes de los suelos. Entonces, con esto se calcula la capacidad última con esta carga de fricción a lo largo del fuste del pilote y se tiene en cuenta el diámetro del pilote y la longitud de hincamiento del pilote. Esta carga última se debe aplicar el factor de seguridad para obtener ya la carga de seguridad que en todo momento debe ser igual o superior a los 18 kilonewtons del estudio de diseño estructural. Para el caso de las placas de pilotes con placa de anclaje, se deben considerar diversos factores. Uno de ellos es el diámetro de la placa, ya que esta metodología aplica para pilotes con placa circular.
se debe considerar la altura del bloque de suelo levantado por la carga ascendente, ya que este bloque de suelo que va a ejercer una fuerza opuesta a las cargas de extracción no se desarrolla a lo largo de toda la longitud de hincamiento del pilote, la cohesión del suelo y un factor de forma que va a estar relacionado con el peso específico del suelo, la profundidad de hincado de la placa y un coeficiente de ajuste, además del ángulo de resistencia cortante desarrollado como propiedad mecánica dentro de los suelos. Para pilotes helicoidales hay dos submetodologías, como se mencionaron. La primera correspondiente a carga individual, en la cual se considera una carga de fricción a lo largo del fuste, y también se considera una carga distribuida en las hélices que se desarrollan a lo largo del pilote. La segunda ecuación consiste la segunda metodología consiste en una carga cilíndrica que va a mostrar el suelo comportándose de forma uniforme a lo largo de todo el fuste del pilote junto con las hélices propuestas para estos pilotes. Entonces aquí se tiene en cuenta el área de la sección helicoidal de cada una de las hélices, la longitud del fuste en la zona superior a la zona helicoidal, es decir, antes de desarrollar la primera hélice de los pilotes, un factor de adhesión del suelo que va a ser 2/3 el esfuerzo cortante calculado por criterio Moore-Coulomb, el número de hélices que a su vez va a determinar la cantidad de espacios que va a haber entre hélices, el diámetro del pilote circunscrito, o sea, considerando el diámetro como tal de las hélices y el diámetro del fuste. Entonces, estos son los resultados que se presentan con respecto a los cálculos matemáticos. Estos diámetros que se exponen en pantalla corresponden a diámetros de tubería de perforación petrolera, los cuales van a ser proveídos por Ecopetrol para la construcción de estos paneles. Entonces, para un diámetro de 3,5 pulgadas se observa que en el método lambda alcanza una profundidad de 4,5 metros para desarrollar la fricción adecuada, mientras que para un diámetro de 7 pulgadas requiere un hincamiento de 3 metros. En el caso del método alfa, se identifica una profundidad cercana a los 7,20 metros con el diámetro más pequeño y una profundidad de 3,5 metros para el diámetro mayor. Esta es la metodología beta, la cual se debe desarrollar una profundidad cercana a los 6 metros para el diámetro más pequeño y una profundidad de 4,5 metros para el diámetro mayor. Con los pilotes con placa de anclaje, el estudio se hace con base en el diámetro de la placa. Entonces se toman tres diámetros principales de 3, .3, .4 y .5 metros. En el diámetro de 0,3 metros se observa que alcanza la fuerza mínima a los 3,5 metros, mientras que para un diámetro de 0,5 metros alcanza la fuerza mínima a 1,20 metros, mostrando que es una de las metodologías más eficientes para el cálculo de cimentaciones, no requiere una mayor penetración dentro del suelo. En el caso de los pilotes helicoidales, en cada uno de los casos se observa que en este caso también vamos a trabajar con el diámetro, principalmente con el diámetro de las hélices de pilotes. Con el diámetro menor de 0,3 metros se desarrolla la fuerza necesaria a 4,5 metros, mientras que para un diámetro de 0,5 metros se alcanza esta fuerza a 1,7 metros aproximadamente. En el caso de la submetodología o de método cilíndrico, se ve que aún con el diámetro de 0,30 alcanza a desarrollar la fuerza mínima a 3 metros de profundidad, mientras que para el diámetro de 0,5 metros ya a 1 metro ha desarrollado la fuerza necesaria, también identificándose como una metodología altamente eficiente en el diseño. Entonces, ya para finalizar, se puede observar que este proyecto está enfocado en apuntar a la sostenibilidad incluso desde la etapa de ejecución de obras. Es por esto que Ecopetrol busca proveer parte de sus materiales de actividades propias de extracción petrolera para la construcción de estos paneles. Entonces, como se ha venido comentando, las cargas producidas por el viento son el factor crítico del diseño. Se busca mantener la estructura estable a pesar de estas cargas. La totalidad de los diseños están enfocados en la zona 2 con suelos compuestos por arcillas, por eso únicamente se muestran estos cálculos.
La divagación del cauce del río La Colorada que se mostró en el mapa inicial también tiene una influencia directa en las propiedades mecánicas de los suelos y de acuerdo con lo mostrado en los resultados, la metodología de placa con anclaje es la más óptima, ya que tiene un comportamiento de cimentación superficial y no requiere un proceso constructivo muy complejo para poder ejecutar estas obras de cimentaciones. Muchas gracias a todos los asistentes. Este ha sido la presentación de mi trabajo de pasantía.